Vamos rápidamente a nuestros comentarios. Ya ni me acuerdo qué eran esta semana. Comentarios. Comentarios precarios son esta semana y me voy rapidísimo con todo lo que tenemos porque apenas tengo 10 minutos y nos vamos a ir más tarde, cosa que detesto. Esto sobre todo porque la respuesta es larga, pero era necesaria y probablemente los ilustre a ustedes, algunos de ustedes al menos. Paco Morando, 5119, que se ha revelado como un marxista de pro en varios comentarios que ha hecho, llega con echando pecho para adelante. Ahora cuéntanos, ¿cómo es que fracasó el Partido Comunista Chino, que ha estado en el poder desde el 49 y que sacó a 800 millones de personas de la pobreza? Como decimos, esto lo sabemos porque lo ha dicho el gobierno chino, lo cual no deja de ser curioso y peculiar, ¿no? Convirtiendo a China en lo que es ahora, que hasta influencers americanos están volviendo loca la opinión y hasta ahí se quedó. Y le digo, con todo gusto, te cuento. Mira, después del fracaso total de las ideas comunistas en cuanto a la organización de la economía, esas ideas comunistas que condujeron a la muerte a decenas de millones de personas en el gran salto adelante, y una vez muerto Mao, que siempre ayudó, las riendas las tomó un tal Deng Xiaoping, que se quedó con la dictadura y el control férreo del Estado y la sociedad, pero estableció el capitalismo de mercado como modelo económico. Su teoría, aquí agrego, era un viejo dicho que era: si caza ratones, da igual que el gato sea negro o sea blanco. Es decir, si quiero la prosperidad, me da igual que sea una economía comunista o una economía capitalista. Esa fue la idea de Deng Xiaoping. Así que lanzó las 4 modernizaciones: agricultura, economía, ciencia y defensa, y puso a China fuera del esquema económico marxista-leninista, pero en una tiranía de partido único que vendía la mano de obra de su gente a precios de mierda. Lea a Marx a ver qué te dice Marx de los sueldos bajos mientras una élite se enriquece, como la oligarquía china de hoy. A ver qué te dice Marx. Mantiene un control absoluto sobre lo que se dice y se piensa. Rodea a China con un cortafuegos que no entre nada malo, como YouTube. Allá no puedes ver ni criticar YouTube, allá te callas y aplaudes. Aquí puedes hablar del Partido Comunista en YouTube y yo contestarte. Controla la vida de sus habitantes con cámaras, con 2 millones de agentes de la policía política, no de la policía común y corriente es otra. 2 millones de agentes de la policía política y un desprecio absoluto por las minorías étnicas y los extranjeros. Una facilidad asombrosa para ejecutar gente, es el país que más gente ejecuta cada año, y cosas así, de esas que en el socialismo democrático pues no nos parecen bien. Respondí a tu pregunta, la hiciste con mala leche, pero yo te la respondí con toda la decencia del mundo. Gracias por ampliar mi espectro musical, me dice Contacts 2024, con lo que mencionas, hablé de grupos que estoy escuchando actualmente de rock. Y entonces dice, Beth Hart y Susan Tedeschi, mis favoritas, las recomiendo. Y buena elección. Beth Hart es una gran voz que ha tenido muchos problemas con sustancias, y Susan Tedeschi no solo es y aclaro, ahí estás hablando no de rockeras, que era de lo que yo estaba hablando, sino de blueseras, de blues women. Y ahí son 2 grandes, Beth Hart y sobre todo Susan Tedeschi, que era una favorita de B.B. King. Y si vas a hablar de grandes voces del blues hoy de mujeres, tienes que meter a Vanessa Collier, tienes que meter a Danielle Nicole, que para mí es la diosa del blues en la actualidad, a Sue Foley, a las 2 chicas de Larkin Poe, a Joanne Shaw Taylor y a Ruthie Foster. Y estoy dejando más, Shemekia Copeland estoy dejando fuera, madre mía, estoy dejando fuera a muchas de Danny Wilde. En el blues hay voces femeninas absolutamente maravillosas, pero no estaba yo hablando de eso, por eso no las mencioné, sino a la que siempre pongo por delante, se llama Danielle Nicole. Tienes que verla en vivo. En YouTube hay docenas de cosas en vivo de Danielle Nicole, que todas las noches se deja la vida en el escenario, así sea en un bar con 20 personas en las mesas. Alucinante. Dice Analisa-G4B.
Usted llama a la vida espiritual a sensaciones artísticas, pero no habla de la empatía, comprensión, compasión, bondad, etc. Esa es la verdadera espiritualidad humana. ¿Acaso esta espiritualidad no apela a la razón, aunque no está reñida con tales sensaciones artísticas emocionales? Y le digo, a ver, es un ejemplo, lo que dije es un ejemplo. No es posible que creas, eso sí, que pretendía abarcar todo el mundo de las sensaciones y las emociones en una respuesta improvisada de 3 minutos. Y además, para su honra, Annalisa me respondió, gracias por responder. Con lo cual, sobre la discusión de las bombas atómicas en Japón, me dice Ponce Guillermo, con las bombas de antemano se sabe cuánta gente va a morir. Y hay que tener en cuenta que son civiles. Con la otra opción es especulación y depende qué se haga. Y le digo, claro, los expertos militares que ganaron la guerra en Europa y manejaban todos los datos sobre las defensas japoneses solo especulaban sobre los posibles muertos con 2 detallados planes de invasión, el Olympic y el Coronet. Pero sabían exactamente cuántas personas iban a matar las bombas, de las que solo se había probado una en el desierto unas semanas atrás. La prueba de Trinity, que todos ustedes vieron en la película de Oppenheimer. Apuesto a que si te hablo de los planes de Ketsugo, los botes suicidas Shinyo y cosas así, vas a tenerlos que buscar en Google. Vamos, que hablar de lo que no sabes es lo tuyo. Me respondió con un comentario tan totalmente absurdo que lo tuve que borrar. Quironte 7715, las estatuas de Moctezuma y Atahualpa flanquean la entrada principal al Palacio Real de Madrid, rodeados del resto de monarcas españoles a la misma altura y condición. Entre interrogaciones, colonias, estoy hablando de la Moncloa de hoy. Yo los españoles que conozco, todos, salvo unos pocos, más chiflados los hispanistas, se avergüenzan de que sus ancestros, y sobre todo los ancestros de los americanos, hayan cometido las atrocidades que se cometieron durante la colonia y la extracción que hizo España de las riquezas de América en la época colonial. Yo le digo, entonces las estatuas anulan la esclavitud, las encomiendas, el oro y la plata extraídos, la sumisión a la metrópoli y las castas, a la Inquisición y a los virreyes. ¿Por qué estatuas? Mira, ni el Reino Unido en la India había tenido tanta cara dura como para decir que por las estatuas se olvide uno de lo que fue la colonia británica en la India. Pero bueno, así estamos. ¿Y qué cantidad de oro? Este es un argumento hispanista, por cierto. ¿Qué cantidad de oro y plata salió de México hacia España en el virreinato, señor? ¿Fue acaso mayor que la que se ha llevado Canadá? Le digo, ¿Canadá nos impone virreyes, una inquisición, esclavitud, encomiendas y sistema de castas? No, que Canadá paga por la extracción minera. Pues mira tú, no son comparables. Comparaciones bobas estamos. Y aquí sobre el tema de los indígenas, el ritual en el que estuvo la presidenta mexicana, previo a anunciar las estufas del bienestar, me dice TUS 1276, que como todos estos es anónimo. Aquí no estoy de acuerdo, pues los rituales de los indígenas, ellos, y su cultura son indisociables, ya que lo uno es parte del otro. Hacer que mantengan estas tradiciones no implica que no se les pueda dar acceso a servicios como menciona, pero no se les da. Esta desigualdad obedece a otros factores, entre ellos, claro, la falta de acción del gobierno para establecer un verdadero plan de desarrollo, pero esa debería ser una crítica aparte. Es esa. Es ese gobierno al que estoy criticando. Estoy consciente de que lo ideal sería que todos los seres humanos nos apegáramos a la modernidad y al uso de la ciencia, pero es muy complejo conseguirlo sin violentar la plena libertad cultural de estos grupos. Claro, son libres. Ellos han visto lo que es la ciencia, han visto lo que es vivir en enfermedades prevenibles y han decidido las enfermedades prevenibles libremente. Anda tú. Perdón, estoy saliéndome de la respuesta, pero... Vaya, que yo también estaría a favor de que, por ejemplo, la gente ya dejara de creer en dioses, pero no es algo que se logra de la noche a la mañana y tampoco es algo que se tenga que conseguir obligando a la gente. No tiene nada que ver, ¿eh? Ya que de esa manera estaríamos anteponiendo nuestros intereses por sobre su cultura de ellos, alterándola en el proceso. Las culturas que son intocables. Por eso no avanzan nunca las culturas, jamás. Todas las culturas de hace 10,000 años son las de hoy.
Por no decir que cuando se ha querido hacer que estos grupos se integren a la modernidad, solo se han hecho cosas terribles. Véase la Guerra Cristera. No tiene nada que ver la Guerra Cristera. Tenemos un video sobre la Guerra Cristera. El mejor modo es con empatía y respeto a las creencias de estas personas. No, las creencias no merecen respeto, respetando la pluriculturalidad. Madre mía. Y le digo yo, ¿qué libertad tienen esos grupos a los que tú racistamente ves distintos a ti, como ellos y no como parte de nosotros? ¿Son libres para estudiar la carrera que quieren? ¿Son libres las mujeres para no ser golpeadas, vendidas, comprometidas por sus padres? ¿Son libres los niños para no trabajar? ¿De qué libertad hablas si no tienen las que tú tienes? Ya lo llaman pluriculturalidad, para no decir lo que es discriminación y humillación, para que mueran más jóvenes con enfermedades que tú no tienes, ignorantes porque no tienen el acceso a lo que tú sí tienes. Y encima tu presidenta les avisa que ni cuenten con electricidad, que mejor les va a dar 1 millón de estufas de leña. Qué puto asco me das, y qué bueno que no tienes el valor de poner tu nombre y tu cara donde pones la basura antiindígena que ofreces. Se va a enojar conmigo. Da igual. Y ahora, con ustedes, 2. Por primera vez hay un empate absoluto, inamovible, intocable en el premio Elton. Vitriquis 2008, cuando hablé. No era este. Uy, perdón. Me hice un lío. No, Vitriquis, no eras tú. Me preguntaba él por qué el descubrimiento del estanque de Siloé en Israel en 2004, donde Jesucristo sanó al hombre ciego, no demuestra la existencia del mismo. No sé si este ya le había respondido. Pero por la misma razón por la que encontrar el Polo Norte no prueba la existencia de Papá Noel o Santo Claus o Kris Kringle o como le llaman en tu pueblo. Pero no, el verdadero premio Elton es para empatados. Carlos Humberto García Jaramillo, que dice: ¿se te olvidó el genocida más brutal de la historia de la humanidad, Álvaro Uribe? ¿O es que para usted ese no cuenta? En el video de los dictadores. Y empatado a la millonésima de segundo, Carlos Rivera-XC3TS, que dice: usted como español omite a Franco. Y Miguel Primo de Rivera: la de Franco duró 40 años y causó 200,000 víctimas. ¿De verdad? Mi respuesta a los dos fue exactamente la misma. Qué curioso. Hablo de ti precisamente en el minuto 1:15 de ese vídeo. ¿Y qué digo yo en el minuto 1:15 de ese vídeo? Se preguntarán ustedes, no les voy a hacer ir otra vez al vídeo. Aquí lo tienen. Y seguramente, si a usted le interesa el tema de las tiranías, me podrá reclamar en los comentarios de este canal que cómo se me han olvidado Juan Domingo Perón, Humberto Castelo Branco, Robert Mugabe, Juan Velasco Alvarado y literalmente docenas más, que sin ninguna duda tienen todo lo necesario para brillar en la galaxia de los malnacidos de este planeta. Y así, amiguitos míos, tenemos a estas personas que después de ver que uno dice eso en un video, van y se tiran de cabeza a la ruina.